Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y los acompaño jueves a jueves para aprender un nuevo tema en cuanto a gestión de riesgos. Y como siempre, ya saben, en este espacio vamos desde la teoría hasta la práctica. En este momento les estaba dejando ahí un cuestionario, primera vez que hacemos esto dentro de la escuela y me encantaría conocer ahí quiénes ya se unieron al canal de WhatsApp. Vamos a dar unos segundos más para que terminen de responder todos los que ya se están uniendo, pero pues lo que están viendo en pantalla es básicamente a lo que quisiera invitarlos ahora, a poder unirse a este canal donde van a estar enterándose de todas las novedades que sacamos y conocimiento que compartimos en cuanto a la gestión de riesgos. Así que si les interesa seguir aprendiendo sobre gestión de riesgos, compartir la información con sus empresas para poder difundir una cultura de riesgos, usarla usar nuestros ebook para capacitaciones internas, si quieren escuchar un podcast y compartirlo también con las personas que creen ustedes que van a ser las más acertadas en escuchar contenido valioso en cuanto a gestión de riesgos, pues este es el canal ideal para todos ustedes. Ahora sí, voy a ir cerrando las votaciones, últimos segundos para que puedan votar aquellos que todavía no lo han hecho, porque quisiera ver, entonces, comparto los resultados para ver quiénes ya están dentro del canal de WhatsApp y quiénes todavía no. Ahí tenemos un 53% que todavía no se ha unido, así que no se preocupen, lo que están viendo en pantalla es el QR para que puedan escanearlo si tienen un celular en la mano y poder unirse ya mismo a nuestro canal de WhatsApp. Y si se les está complicando también el QR, no se preocupen, en este momento les dejo en el chat el link para que puedan ir a unirse. ¿Listo? Bueno, empezamos los saludos también a las personas que ya se están conectando. Como siempre, yo los estoy saludando desde Argentina. Veo gente conectada de Colombia, de México. Bienvenidos todos ustedes. También vi por ahí Caracas, Venezuela. Están conectando varios desde Venezuela. México también está presente con varios asistentes. Costa Rica, Chile, Nicaragua, Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, seguimos aprendiendo un poco más. Antes de pasar a nuestros siguientes anuncios, voy dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jonathan Barbosa, quien es experto de riesgos y también nos ha acompañado en anteriores sesiones de la Escuela de Gestión de Riesgos. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, hola Nico, hola a todos, muy buenos días. Bien, encantado de estar con ustedes en este espacio y acompañándolos en esta oportunidad. Nosotros estamos felices de tenerte acá también. Cuéntanos de dónde nos estás viendo. Otras Conectado desde Bogotá, Colombia. Buenísimo, Jonathan. Entonces, Jonathan, para contarte que ya se están conectando también gente de Guatemala, Honduras, Uruguay, Perú, Costa Rica, Bolivia también ahí veo varios de Centroamérica. Qué bueno tenerlos acá con nosotros y sobre todo tenerlos también en este espacio que ya estamos promocionando del canal de WhatsApp para que no se pierdan ningún detalle. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el siguiente slide para comentarle lo que se viene esta semana? Y es que ya saben que estamos dentro de nuestra organización para crear este ebook, esta guía que va a ser sobre las tendencias que vienen para el próximo año en cuanto a gestión de riesgos. Entonces, esto es un trabajo bastante laborioso que nosotros hacemos, que aparte de una investigación profunda, también tenemos una sección de encuestas, donde le preguntamos a toda nuestra comunidad cómo creen que va a estar el próximo año la gestión de riesgos. Entonces, ustedes nos pueden contar a través de toda su experiencia lo que ya están viviendo en las empresas en las que están, en los sectores en los que se encuentran, y darnos su conocimiento a través de responder una pequeña encuesta que en verdad no les toma más de 5 minutos y ya son parte del estudio que estamos haciendo. En este momento les estoy compartiendo el link para que puedan ir a llenar esa encuesta porque a mí me encantaría verlos a todos ustedes sumando su conocimiento para lo que va a ser nuestro ebook del próximo año. Ustedes saben que con esto arrancamos el año y se los compartimos siempre a los correos. Apenas salga el estudio de gestión de riesgos de tendencias para el 2025, vamos a estar armando un correo dentro del equipo de Pirani y les va a estar llegando el PDF con toda la información que va a estar como guía para lo que va a ser el próximo año. Entonces, invitadísimos todos a llenar, aquellos que ya llenaron la encuesta que estamos haciendo, por favor me levantan la mano para darles un saludo y muchas gracias ahí por contribuir en este espacio que estamos tratando de crear. Gracias ahí los que ya nos están levantando la mano. Saludos a Gregorio, Stephanie, Pilar.
Eric, gracias por ya estar dentro del estudio de tendencias de gestión de riesgos. Saludando también a la gente que ya se está conectando de Panamá. Y bueno, vamos con un último anuncio. Les prometo es el último antes de empezar. Jonathan, ¿me ayudas con el siguiente slide? Que es para poder ver el webinar que tenemos mañana de Product Update. Ah, bueno, lo que están viendo en pantalla, una representación muy clara, muchas gracias, sobre la encuesta que estarían llenando ahora para que nos ayuden con el estudio de tendencias de gestión de riesgos. Y lo siguiente, mientras que ahí vamos viendo la imagen, es conoce, para que conozcas todo lo nuevo que va a venir en Pirani este mes. Está buenísimo la integración que tenemos con Google Drive, si quieren aprender a utilizarla, cómo es, para qué nos va a funcionar, en qué nos beneficia tener esta conexión con Google Drive, también con Dropbox, y lo que se viene, que está buenísimo para el próximo mes. Pueden conectarse mañana a nuestro webinar con Olga Torres, que es nuestra directora de operaciones. Recuerda, ella les está dando todos los detalles de lo nuevo que va a venir y lo que ya está saliendo este mes de octubre dentro de Pirani. Así que invitadísimos todos a poder unirse a este webinar, está imperdible. Y saben, lo bueno de este espacio que tenemos con Olga es que ustedes tienen micro abierto y pueden estar interactuando en vivo con nuestra directora de operaciones y contándoles los feedback que puedes encontrar o pidiéndole alguna explicación sobre algún tema puntual que necesiten saber sobre la herramienta. ¿Quién mejor que la directora de operaciones para contarles eso? Así que nada, invitadísimos, ya saben, espero verlos mañana por ahí en nuestro webinar de Product Update. ¿Listo? Bueno, últimas cositas para poder arrancar nuestra sesión de hoy. Recuerden que todas las preguntas que ustedes puedan tener, tenemos un módulo de preguntas y respuestas donde ustedes nos van a poder estar dejando todas sus consultas. Y dejamos el chat como para que yo pueda compartir información de valor que sume a lo que ya estamos viendo en pantalla con Jonathan. Y también, pues por ahí normalmente me dicen si se escucha, si se está viendo raro, si hay que hacer alguna adaptación o recalibración de internet, porque puede pasar. Son riesgos que los estamos asumiendo y los vamos a mitigar a través del chat. Y bueno, entonces ya saben, preguntas y respuestas para todas sus consultas y no se preocupen que tanto la grabación como la presentación que están viendo en pantalla se los voy a compartir el siguiente martes a sus correos, así que no se les va a escapar ningún solo detalle. Así creo que he hablado muchísimo, podemos empezar ya, Jonathan, adelante. Bueno, Nico, muchas gracias por esta presentación, por darnos los anuncios de esta temporada. Y bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con la escuela del día de hoy. Es un tema que ya hemos mencionado en sesiones anteriores. La idea es enfocarlo con unos ejemplos actualizados. Y nada, pues estamos ahí pendientes en responder cualquier pregunta que nos vayan haciendo a lo largo de la escuela. Entonces, el tema que nos convoca hoy es cómo construir y monitorear indicadores de riesgos. Entonces, básicamente el tema principal en la sesión del de hoy es la construcción de indicadores. ¿Cómo va a estar la agenda el día de hoy? Va a estar primero la explicación teórica, como lo hemos venido manejando siempre en estos espacios. Manejamos siempre una parte teórica. Luego de que entendemos el concepto, lo tenemos claro, pasamos a una interacción con la herramienta, donde vemos cómo a través del software de nosotros pueden navegar en el módulo indicadores, cómo lo pueden utilizar. Y al final, pues vemos un par de ejercicios prácticos donde nos podemos dar cuenta de cómo a través de una creación y ejecución de indicadores apoyamos nuestra gestión de riesgos, al final pues para la toma de decisiones, ¿cierto? Que al final es como nuestro objetivo cuando hacemos gestión de riesgos, es poder tener la capacidad de tomar decisiones y los indicadores pues es una herramienta que nos sirve para nuestros objetivos del área pues de riesgos, ¿listo? Esa explicación que vamos a dar en la sesión del día de hoy no es específicamente enfocada a un sistema en específico. Los indicadores pueden ser transversales. De hecho, en el aplicativo de Pirani, los indicadores los pueden encontrar en cada uno de los módulos, ya sea desde riesgo operativo, desde cumplimiento, desde la de activos. Todos manejan el mismo concepto del módulo de indicadores, ¿vale? Entonces, antes de hablar de indicadores, debemos hablar de los objetivos. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Nosotros llevamos indicadores sueltos, como por ponerle una palabra,
manejamos indicadores que no persiguen realmente un objetivo claro. Y a veces esa serie de indicadores se pierden en el aire, se pierden en la definición, porque realmente no sabemos qué es lo que estamos persiguiendo. Claro, los indicadores es una herramienta de medida, pero necesitamos tener ese objetivo claro para saber qué estoy midiendo y cómo lo estoy midiendo. De hecho, hay varias organizaciones que tienen un conjunto de indicadores donde no tienen un objetivo claro. A raíz de esta segmentación de los mismos indicadores podemos definir los objetivos y a través de un objetivo claro incluso podemos redefinir la misma parametrización de los indicadores para llegar a un objetivo mucho más claro. Entonces es importante siempre saber qué estamos persiguiendo y cuando lo tenemos claro, pues cómo lo estamos midiendo. Entonces, la definición de objetivo, como lo ven en la presentación, es lo que me propongo cumplir. Es el resultado, es a lo que yo quiero llegar, ¿vale? Nosotros tenemos indicadores de área, pero entonces los objetivos son de mi área. Tenemos indicadores organizacionales que afectan directamente a la organización. Yo debo segmentar esos indicadores porque a través de la segmentación de los indicadores y de los objetivos, incluso puede haber tomas de decisiones más acertadas y también priorización en la toma de decisiones. ¿Listo? Un ejemplo claro y un objetivo es correr la media maratón. Eh, para las personas que no son de Colombia, la media maratón es una carrera que se hace aquí en Colombia, específicamente, si no estoy mal, en Bogotá, tiene ciertos kilómetros. Entonces, un ejemplo y un objetivo, yo quiero correr el maratón, ¿listo? Y otro objetivo es conocer 3 países en el año 2023 o 2024 o 2025. Esos son los objetivos. Yo aquí no estoy mencionando cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, qué pasos voy a dar para llegar a ese objetivo. Simplemente es mi prioridad o mi fin final, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy haciendo indicadores, en este caso a nivel de riesgo, yo puedo, por ejemplo, no sé, decir voy a tomar un indicador en el cual voy a medir el número de encuestas. Claro, y entonces el indicador mes a mes, bueno, en la periodicidad que nosotros definamos, vamos a hacer esa captura de información de decir cuántas encuestas estoy capturando en el mes. Ujú. Tengo el dato, tengo la estadística. ¿Qué hago con eso? ¿Por qué lo estoy midiendo? ¿Cuál es el objetivo de esas encuestas? Entonces, por eso es importante tener claro un objetivo para saber qué estoy persiguiendo y también esto me sirve para verificar si efectivamente mi indicador pues está bien definido. ¿Listo? Aquí parte el indicador, parte de la medición. Y es una frase que la hemos escuchado aquí muchas veces y probablemente la han escuchado en otros lados. De todo lo que se mide se puede controlar y aquello que se controla se puede mejorar. También básicamente lo que no se mide no se mejora. Si yo no tengo claridad en mis procesos y tengo un control sobre los mismos, básicamente pues no veo oportunidades de mejora. Hay ocasiones donde nosotros pensamos que las cosas están bien y cuando realmente nos tomamos la tarea de hacer estos seguimientos, esos indicadores, eh, tenemos resultados a veces que están por fuera de nuestro radar y a veces hasta es necesario tomar este tipo de, mm, de herramientas que nos da en este caso el aplicativo para poder tomar una mejor decisión. Entonces, el objetivo y el indicador. Entonces, ellos ambos van de la mano. Entonces, tenemos dos tipos de indicadores principalmente. Tenemos los indicadores retrospectivos y los indicadores prospectivos. Como lo pueden ver en la imagen, la definición de los indicadores retrospectivos se basa en información del pasado, ¿vale? Es longitudinal si lo vemos en un plano cartesiano, se va hacia el eje negativo porque eso yo saco indicadores retrospectivos en base a mi pasado, en base a la información que ya tengo. Indicadores como por ejemplo apetito al riesgo se puede definir con toda la información de las pérdidas organizacionales que se ha sacado en los años anteriores. Para eso sirve incluso la base de eventos y manejar una base de eventos con una periodicidad anterior sirve para sacar indicadores retrospectivos y en base a eso, vamos a hablar de los indicadores prospectivos, que son el futuro. ¿Listo? Básicamente, estos indicadores prospectivos se pueden trasladar como alertas tempranas, porque lo que yo voy a hacer es pensar en el futuro y cómo puedo evitar o mitigar acciones que no han pasado en base a una base histórica. ¿Listo? Indicadores, bueno, ¿qué nos dice la definición? Indicadores retrospectivos se encargan de identificar un evento de riesgo que ya haya tenido lugar en la organización y buscar reducir el daño.
¿vale? Indicadores prospectivos, un ejemplo, son aquellos que buscan evitar que ocurran los riesgos y son preventivos. ¿Listo? Esa es la palabra clave para los indicadores prospectivos, son preventivos y nos sirven como alertas tempranas. ¿Listo? Entonces, acá vemos un poquitico más de lo importante y lo necesario de tener objetivos claros. Aquí lo que podemos ver en la imagen es que a través de un objetivo claro yo puedo hacer una mejor definición de indicadores. Hay organizaciones que ya los tienen definidos, ya los persiguen, ya están midiendo, no tienen esos objetivos claros. Entonces aquí en la imagen en la parte de abajo lo que nos dice es que también yo puedo deducir esos objetivos en base a los indicadores que yo ya tengo, pero es importante que ambos existan para tener una claridad y poder tener una mejor medición en el tiempo, manejando los indicadores tanto retrospectivos como prospectivos. Listo. Puntos claves de los indicadores. Entonces, aquí vamos a hablar principalmente de los prospectivos. Hay unos tips que nosotros, digamos, vamos a mencionar el día de hoy. Hay muchísimos también que los pueden consultar. La mayoría de los libros o documentos que hablan de los indicadores, en este caso, pues también de riesgos, nos dicen algunos tips en común, como por ejemplo, los indicadores prospectivos. Lo recomendable o lo que se utiliza normalmente convierten como alertas oportunas sobre los riesgos. Y acá los riesgos ya son para continuidad de negocio, riesgo, seguridad de información, cualquier tipo de sistema de gestión que estamos manejando en este caso de riesgos. La idea o una de las finalidades de los indicadores prospectivos es que nos sirvan como alertas tempranas. Ahora, ¿yo cómo puedo intuir o cómo puedo predecir esa información en base a una base histórica? Por eso es importante manejar bases de eventos de calidad para que esas proyecciones o esa construcción de indicadores prospectivos sean muy acertados. ¿Listo? Los indicadores deben funcionar como alertas tempranas, esto pues es reforzando. La mayoría de los indicadores de los diferentes sistemas de gestión son de respuesta tardía. La mayoría de los indicadores que se manejan en las organizaciones son retrospectivos. No, la mayoría de veces, muy pocas veces se ve que realmente utilicen indicadores de calidad prospectivos. La mayoría de indicadores son de mediciones retrospectivas porque, ¿qué es lo que pasa? Pasa un periodo de tiempo y en el periodo de tiempo capturan la información que pasó en ese periodo y se va almacenando en el indicador y se hacen proyecciones en base a lo que ha venido pasando en el pasado, ¿cierto? Muy pocas veces las organizaciones están utilizando estos indicadores prospectivos y realmente son muy efectivos a la hora de evitar y mitigar esta materialización de los riesgos. De hecho, la utilización de indicadores prospectivos se puede considerar una especie de control para evitar precisamente esa probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿vale? No son muy comunes. Hay organizaciones que no los manejan. La mayoría de indicadores siempre son que en base a la información pasa el tiempo, hacen una periodicidad y hacen una captura de la información y en eso pues toman decisiones para los siguientes años o bueno, para simplemente pues llevar un control de su gestión en el tiempo. ¿Listo? Entonces, puntos claves de los indicadores prospectivos de los diferentes temas deben asegurar la efectividad de los planes organizacionales. Entonces, aquí podemos ver cómo realmente interactúa un indicador con los otros sistemas de gestión. Más adelante los vamos a ver, pero los indicadores son normalmente los KPI, KRI y KCI, es decir, indicadores que apoyan o están vinculados directamente al proceso de mi organización. Luego pasamos al siguiente nivel, que son indicadores que están atados a los riesgos independientemente del sistema de gestión. Y después vamos al último nivel, que son indicadores que están directamente vinculados a los controles. Pero no necesariamente siempre hablamos de los KPI, KCI, KRI, pero también en este caso los indicadores prospectivos pueden funcionar como esas alertas para la ejecución de los planes de acción. ¿Listo? También podemos apalancar esos indicadores a los módulos, en este caso, de planes de acción. ¿Listo? Em, Listo. Indicadores de riesgo establecen estándares, sirven para la continuidad y prevención del riesgo de las organizaciones. ¿Listo? Lo mismo, indicadores retrospectivos aplican para en este caso, este tip. Es importante enfatizar en ambos. Ambos tienen sus funciones. Son muy buenos los prospectivos y en la mayoría de los casos son los que menos se utilizan. Listo. Entonces aquí vamos a ver una gráfica
una gráfica de valor. Entonces aquí en los niveles inferiores lo que podemos ver es el monitoreo y reporte de indicadores, que es lo que en este caso nosotros nos apalanca, la protección del valor, ¿cierto? O lo vemos, esos indicadores normalmente lo vemos en procesos, personas y planes de acción para los indicadores principalmente retrospectivos, ¿listo? Que con eso que obtengo revisión de información de los riesgos. Básicamente en este nivel es la mayoría de los indicadores como los utilizan actualmente. Luego vemos el segundo nivel donde vemos en este caso estrategias, objetivos e indicadores más específicos dentro de mi gestión de los riesgos, donde aparecen los KPI, que son indicadores directamente ligados a mi proceso, ¿cierto? Y los KRI, que son indicadores ligados a los riesgos de mi proceso. ¿Listo? Esto normalmente se segmenta en los, pues inicialmente partiendo de los procesos y se socializa dentro de las personas que hacen parte de la ejecución del proceso. Con esto que obtengo, pues análisis del contexto del negocio, definición del apetito al riesgo, identificación, evaluación y priorización de respuesta a los riesgos, ¿vale? Cuando yo tengo indicadores retrospectivos, veo cómo es la evolución o el avance del riesgo en el tiempo. Cuando manejo indicadores prospectivos, puedo poner o parametrizar o darme cuenta de esas alertas tempranas en la posible materialización de ese riesgo. ¿En base a qué? A una base histórica, a una base de eventos de calidad. ¿Listo? Y finalmente, pues llegamos al último nivel, que es la generación y creación de valor, que es también lo que realmente vamos a perseguir. Está definido en la misión y visión de los valores fundamentales. Básicamente todo lo que es gobierno y cultura, aquí ya impacta a nivel de organización. ¿Listo? Tipos de indicadores, pues lo he venido hablando en la charla. Tenemos los KPIs, KRIs y KCIs, ¿listo? En este caso, los KPIs, evaluación de rendimiento, básicamente están acá acalancados directamente el proceso. Tenemos los KRI, que es directamente la evaluación de riesgos. Y aquí tenemos los KCIs, que los KCIs miden directamente la efectividad del control, ¿listo? Creo que los KPIs se entiende, ¿cierto? La medición del proceso y realmente la evaluación y el rendimiento del mismo. Los KRIs es la evaluación del riesgo, ¿cierto? Cómo está mi riesgo en el pasado, en el presente y cómo puede llegar a estar en el futuro. Pero los KCIs normalmente, o bueno, normalmente no, principalmente se crean y se utilizan para medir y para verificar la efectividad de mi control. ¿Qué pasa en estos casos con los controles? Que es pues nosotros siempre empezamos por los KPIs, que son los indicadores del proceso. Luego pasamos a ese siguiente nivel, que son los indicadores de riesgos, donde entramos en todo el tema de la evaluación. Y finalmente pasamos a los KCIs. Son esos indicadores que están directamente apalancados a mi control. Pero ¿qué hacen dentro del control? Miden la efectividad y su ejecución. Hay muchas organizaciones y se ve que el control normalmente lo califican solamente en su diseño o la ejecución hace parte del diseño del control. Recordemos que el control tiene unos dos componentes que es el diseño y la ejecución. Entonces, ¿qué pasa cuando un control en su diseño es muy fuerte? Es decir, está documentado, es un control detectivo, tiene un responsable, pero no hacemos ese doble clic en el tipo de ejecución o la manera en que se está ejecutando ese control. Y pasa muchas veces que el control es muy bueno, pero cuando hacemos un testeo al riesgo, vemos que ese riesgo se ha materializado varias veces en el año. Entonces, ¿qué pasa con ese control? Esos controles que aparentemente son muy buenos, son muy fuertes, son muy efectivos, pero no están mitigando en la realidad el riesgo. No estamos realmente monitoreando la ejecución del control y esto es muy importante. Para eso existen los indicadores de riesgos KCI para hacer esa relación, para hacer ese seguimiento y igual se utiliza de ambas maneras, tanto retrospectivo como los controles que fallaron en el tiempo, mirar cómo se está haciendo esa reevaluación de los controles, cuántos controles tengo materializados en un periodo de tiempo y en base también a esos indicadores retrospectivos, puedo hacer una proyección y crear esos indicadores prospectivos. ¿Qué esos indicadores prospectivos para qué me sirven? Son, vuelvo y repito, alertas tempranas para la falla en ejecución de los controles. ¿Listo? Esto normalmente no se hace mucho hincapié en los K6, pero sí lo quiero resaltar en esta sesión. Es importante verlo
para que también sepan cómo se puede ejecutar y cuál es realmente una de las finalidades, no es solamente la finalidad, es una de las finalidades más importantes en la creación y ejecución de K6. ¿Listo? Entonces, tipos de KRI. Entonces, ¿qué son los KRI en su definición? Son indicadores que están directamente apalancados hacia los riesgos y la medición de los riesgos. Yo puedo tener indicadores KRI retrospectivos y prospectivos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un KRI o manejar KRIs en la organización? Básicamente me apuntan al apetito de riesgo y tolerancia. De hecho, nosotros no, bueno, las organizaciones en la evolución de sus matrices de riesgo definen un apetito y tolerancia al riesgo. ¿Cómo pueden llegar a definir realmente ese apetito o esa tolerancia? Y esto también me apalanca para la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando mi indicador me dice que la materialización de mis riesgos está por encima de mi tolerancia o mi apetito? Entonces, yo tengo que tomar decisiones en ese caso cuando el indicador es prospectivo y me sirve como una alerta temprana. ¿Qué pasa cuando yo no tengo indicadores prospectivos y esa medición se me pierde en el tiempo? Entonces, a través de los indicadores carrera y retrospectivos, tengo un mapeo de realmente si mis riesgos están dentro de mi apetito al riesgo o de mi tolerancia. ¿Vale? Y aquí es donde yo pues tomo decisiones, mis acciones de los riesgos, si lo mitigo, si lo evito, lo traslado, pero estos indicadores nos sirven como esas bases, cuando son retrospectivos, esas bases históricas, y también los prospectivos como alertas tempranas directamente, es decir, si me preguntas en el control, ¿para qué sirve? Principalmente para la ejecución del control. En este caso, para los controles, para los riesgos, perdón, principalmente apunta a la tolerancia y apetito al riesgo de mi organización. ¿Listo? Tipos de indicadores CARREI, aquí vamos a poner unos ejemplos por si no los conocen, no los han manejado. La tasa de reclamaciones de clientes para medir el riesgo de pérdida de clientes. Eh, Coste de las garantías para medir el riesgo a la falta de la calidad del producto. Y como esta tenemos muchas otras que apuntan directamente a la materialización del riesgo. Y en la materialización del riesgo, pues va mi tolerancia o apetito a él mismo. ¿Listo? Ventajas y beneficios de los indicadores. Realmente, ¿yo para qué puedo utilizar unos indicadores en mi organización? Entonces, primero, apoyo a la planificación. Cuando yo estoy definiendo esos niveles de tolerancia, cuando estoy midiendo esos niveles de ejecución, en este caso de los riesgos, de los controles, perdón, cuando estoy definiendo mi apetito y tolerancia al riesgo, cuando estoy definiendo la ejecución o la efectividad de mi proceso en general, los indicadores me dan una base de dónde partir y cómo proyectarme también, porque también debemos apalancar unas muy buenas proyecciones en base a una base histórica. Eso lo podemos sacar de las bases de informaciones que tenemos o de las mediciones que yo hago de esa captura de información en el tiempo a través de los indicadores. ¿Listo? Hay información que se pierde en el tiempo, que no se mide, que no se cuantifica y son de suma importancia para, hablemos en este caso de KPIs, hacer evaluaciones de nuestro proceso y niveles de desempeño y ejecución. ¿Listo? Y volvemos a la frase del inicio, lo que no se mide, pues no se mejora. Listo, detección de problemas, realizar ajustes, mejora de asignación de recursos, priorización de los mismos. Entonces, claro, entonces, si yo no lo mido, no lo mejoro. Listo, no importa. Vamos a hacer el ejercicio de cambiar, redefinir nuestros indicadores y empezar a hacer esa definición de los nuevos indicadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer esa ejecución de indicadores, esa ejecución de los nuevos indicadores y empiezo a hacer esas mediciones de los aspectos que yo no estoy manejando en el tiempo? Y me doy cuenta de cosas que pasan en mi organización que si yo no lo mido, no, pues no me entero. Por ejemplo, hay organizaciones que aparentemente las pérdidas económicas a través de la materialización de los eventos están dentro de su tolerancia. ¿Listo? Cuando realmente empiezan a utilizar esos indicadores, empiezan a hacer esos análisis de realmente las pérdidas de las cuentas a las que están asociadas, empiezan a hacer toda esa investigación de la información del pasado, se dan cuenta que realmente han perdido mucho más de lo que tenían mapeado en el tiempo. Entonces, está afectando su tolerancia y llegaron a niveles críticos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de estos casos? Precisamente con la implementación de indicadores y hacer esas tomas de medidas en el tiempo. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve, para la mejora de nuestros procesos, para la mejora de toma de decisiones y al final, pues mejorar esa asignación de recursos.
seguimiento de los procesos, satisfacción al cliente, gerencia al cambio y sistemas de reconocimiento donde podemos a través de los indicadores prospectivos, los que se apalancan y le apuntan al futuro, tener ese alerta temprana. ¿Listo? Características mínimas de la definición de un indicador, ¿vale? ¿Qué es lo mínimo que debe tener un indicador al momento de idearlo, planificarlo y ponerlo en ejecución? Primero, un título, un objetivo o un propósito de de la medición. Aquí realmente pues nos abarcamos principalmente al objetivo de ese grupo de indicadores. Fórmula de la medición. ¿Cómo yo voy a medir mi indicador? Aquí realmente se traslada a una ficha técnica que lo vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Qué es lo que hace parte de la ficha técnica? En caso, la fórmula de la medición hace parte de la ficha técnica, meta y rangos de gestión dependiendo de los tipos de indicadores, porque yo, aparte que yo tengo tipos de indicadores como son los KPI, KCI y KRIs, estos a su vez se pueden dividir en prospectivos y retrospectivos. Tengo diferentes tipos de medición. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo indicadores que van por encima de un rango, por debajo de un rango. La idea del indicador es que aumente, la idea del indicador es que disminuya. Entonces, dependiendo en este caso la fórmula o la métrica en la que yo parametrice mi indicador, se va a ver ese porcentaje de cumplimiento del mismo. Pasa muchas veces que no es que el indicador se esté capturando mal o que esté viendo mal, sino que en su definición o en su ficha técnica, pues está errónea en su definición. Entonces nosotros incluso podemos ver que el indicador no avanza. No es que el indicador no avance, probablemente la información se esté capturando de una manera correcta, sino que en su definición, en su parametrización o en su ficha técnica, pues hay errores de concepto. ¿Listo? Entonces es importante o qué es lo que debe tener también un indicador en este caso, la fórmula de medición, cuál va a ser el alcance de esa medición, metas y rangos específicos. Hay que tener la responsabilidad de la medición y el control. En este caso, ¿de qué nos sirve tener un indicador si nadie lo está monitoreando, si nadie le está haciendo seguimiento, si no hay un responsable que se personalice de la medición, ejecución y también el análisis del indicador? Porque en muchos casos no necesariamente la misma persona la que ejecuta estos pasos que estoy mencionando. Normalmente no es la misma persona la que la mide, la misma persona la que es el responsable y también en algunos casos no es la misma persona la que debe hacer un ejercicio de análisis y proyección, en caso de ser prospectivos, de estos indicadores. ¿Listo? Em, Frecuencia de la medición. También es muy importante tener una buena frecuencia. Hay indicadores que si son muy largos en su medición, se están perdiendo comportamientos o picos en el medio que se deben analizar. No deben ser muy largos. También hay indicadores que no necesariamente deben ser muy cortos en su periodo de captura de información por su naturaleza, claro está, que simplemente el indicador nos da una falsa percepción de que no varía en el tiempo. Porque cuando tenemos periodos de tiempos muy cortos en la captura de información del indicador, pues vemos que, por ejemplo, está en un valor de 10, de aquí a 2 semanas están 10, de aquí a 4 semanas están 10, de aquí a 6 semanas están 10, de aquí a 18 semanas ya están 11, pero de aquí básicamente entre la semana 1, entonces la persona que hace la captura, que lo revisa, puede llegar a concluir tempranamente que el indicador no varía o que su variación es muy mínima, pero tal vez la periodicidad de ejecución no está bien determinada para el tipo de indicador que sea. Entonces, si yo amplío los rangos, un ejemplo, cada 3 meses, ya empiezo a ver que realmente la gráfica empieza a moverse en una curva, ya sea ascendente, descendente, pero pues hay un tipo de interacción. Es importante por eso definir una buena frecuencia de medición del análisis. Fuente de información para la medición. Pues básicamente aquí hablamos de un tema de calidad. Si nosotros queremos indicadores buenos, necesitamos información de calidad y información oportuna y en el tiempo correcto. Por ejemplo, si nosotros abarcamos indicadores en base a los eventos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que los eventos tengan la calidad suficiente para yo poder armar y medir esos indicadores. ¿Qué pasa si mis eventos no los están reportando a tiempo, si los están reportando con información que falta? Aquí viene un tema también de cultura de riesgo muy importante en nuestras organizaciones
tener una muy buena cultura de riesgos. En este caso me enfoco en el reporte de los eventos, que los colaboradores o las personas que hacen parte de mi organización sepan cómo es el formulario de eventos, conozcan todas sus partes, tengan la capacidad de dar en el momento en que necesiten reportar un evento, pues lo reporten de una manera adecuada, porque a partir de esa calidad de información apalanca muchos indicadores que yo esté persiguiendo, pero si yo tengo una mala fuente, pues esos indicadores también no van a ser muy efectivos. ¿Listo? Registros de la misión y técnicas estadísticas para aplicar los resultados. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo tener el indicador, yo lo mido en el tiempo, pero al final, la finalidad de un indicador es tener un análisis y que me apoye para la toma de una decisión importante, ya sea asignación de recursos, ya sea redistribución de los riesgos, ya sea evaluar la calificación de la efectividad de mis controles, cómo voy en la ejecución de mis indicadores de área, de proceso. Entonces, todo esto lo puedo hacer a través de una correcta técnica de análisis luego de que yo tenga la información de mis indicadores. Pasan algunas organizaciones que los indicadores los llevan por cultura, es decir, están instaurados, ya mucho tiempo los están midiendo, pero no hay alguien responsable que se tome el momento de realmente tomar esa información y hacer un análisis y crear esos indicadores tanto respectivos como prospectivos. De hecho, hay organizaciones que su apetito al riesgo o nivel de tolerancia es el mismo con los años. Y sabemos que básicamente cuando hablamos en el mundo de riesgos, de matriz de riesgos, las matrices de riesgos es como si fuera un organismo viviente. Es decir, él no permanece estático en el tiempo, él todo el tiempo cambia, todo el tiempo evoluciona, los riesgos también evolucionan en el tiempo. Hoy en día vemos una cantidad de riesgos, hablando específicamente en seguridad de la información y ciberseguridad. Este mundo de los riesgos cibernéticos se ha movido súper, súper acelerado en estos últimos años. Lo leí porque en un comentario del evento que estamos haciendo, alguien puso el comentario de los riesgos basados en inteligencia artificial. Realmente, si este año la inteligencia artificial ha sido una herramienta tanto para cosas muy positivas, en este caso para riesgos muy positivos, ha sido muy buena la inclusión de la inteligencia artificial apalancando en este caso prevenciones al riesgo. También ha tenido muchas, muchas ventanas y muchos riesgos en base a inteligencia artificial que hace unos años pues ni siquiera se tenían contemplados, no se creía incluso posible. Y si, por ejemplo, las áreas de TI o los gestores de riesgos de seguridad de la información se quedan quietos en el tiempo, no actualizan sus matrices, no actualizan sus riesgos, no hacen test de amenazas y vulnerabilidades, indicadores, por ejemplo, cada cuánto se están haciendo esos testeos a nuestros sistemas, se están midiendo, alguien es el responsable, cuántas vulnerabilidades están saliendo en la evolución del tiempo, ese número es ascendente, ese no es descendente, cuántas vulnerabilidades estamos cerrando. Todos esos son indicadores tanto retrospectivos como prospectivos. ¿Listo? Para el mundo en este caso, eso es para riesgos de seguridad de información. Para riesgos operativos, también las organizaciones cambian, están cambiando muchísimo todo el tiempo. En el sector financiero también lo podemos ver demasiado, demasiado. En el sector salud también está, en este caso, también teniendo muchas evoluciones en el mundo de sus riesgos. Y ni hablar de AML, de la prevención del lavado de activos, que pues cada vez también tiene unas evoluciones muy grandes. Y si nosotros no tenemos indicadores de calidad, pues, donde me mía, por ejemplo, esos factores de riesgo, donde todo el tema de prevención, de alertas tempranas, si realmente la segmentación que yo estoy utilizando es efectiva, el scoring, cuántas alertas me está arrojando, toda esa información se debe medir, pero más allá de medirlo, porque vuelvo y repito, hay organizaciones que también se acostumbraron como a medir, pero se queda en la medición. No hay una persona que se apropie y que tome decisiones en base a una base buena de indicadores. Y también pasa lo mismo, cuando nos acostumbramos a medir por medir, la información deja de perder valor. Ya no me genera valor esta información, pero pues lo seguimos haciendo porque culturalmente mi proceso, mi área, mi gerencia, mi organización, pues lo sigue haciendo. Puede que la medición no sea incluso lo equivocado, sino incluso la manera de hacerlo también no ha cambiado. Entonces,
Para las personas que no conocen o no tienen mucho conocimiento de los indicadores, pues la invitación es que empiecen a definirlo partiendo de un objetivo, claro está, que es lo primero que explicamos en esta sesión de primero plantear un objetivo claro, saber qué quiero perseguir. Nosotros todos los inicios de un ciclo en mi organización, puede ser en el año, puede ser semestral, pero todos los inicios de ciclos hay objetivos e indicadores de organizacionales de áreas que queremos perseguir. Entonces, a partir de esos objetivos claros, podemos hacer definición de indicadores. Para las personas que ya los vienen utilizando, si no los tienen apalancados a un objetivo específico, pues nosotros podemos medir, podemos hacer ese proceso de tratar de tener una radiografía de mi organización, pero si no tengo realmente ese objetivo a yo que le estoy apuntando, no le voy a dar valor a mis indicadores. ¿Listo? Y también revisar es la manera en que se ejecutan, en que se parametrizan esos indicadores, si su ejecución está correcta. Los indicadores deben tener la parte responsable, la responsable de la medición, la responsable del control del indicador y el responsable de su análisis, que principalmente hay que enfocarnos en el análisis de los indicadores. Si yo parto desde un buen proceso desde el inicio, el análisis va a ser muy efectivo. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo claro, ¿cierto? A partir de un objetivo claro y conciso y sé que lo que estoy persiguiendo, me hago mis indicadores para llegar a ese objetivo, indicadores claros, indicadores específicos. Cuando yo tengo unos buenos indicadores, cuál es la tercera etapa? La calidad de la fuente de información o la manera en que yo capturo y vuelve. En cada una de las etapas hay que tratar de que sea siempre de la mejor manera y con la mejor calidad. Si yo tengo un objetivo claro, tengo indicadores específicos, tengo una fuente de información fiable de calidad, pues los resultados y la toma de análisis se vuelven mucho más fáciles, mucho más efectivas, se ven en el tiempo, se pueden evidenciar esos cambios y al final, pues mejoró mi matriz de riesgo, mejoró mi perfil de riesgo y mi tolerancia al riesgo. ¿Listo? Perfil de riesgo, para de pronto las personas que no conozcan el término, perfil de riesgo básicamente es mi exposición en este caso, todo el conjunto de mis riesgos me da un resultado. ¿Listo? Entonces yo defino unos rangos de exposición de niveles de riesgo, que es alto, medio y bajo. Entonces mi organización debe estar en medio o en bajo. Yo sí lo defino, organizacionalmente. Tolerancia, básicamente, puede también trasladarse a niveles económicos, pérdidas. Yo cuánto estoy dispuesto a perder en el año en materialización de riesgo. Listo, yo tengo una solvencia económica que yo puedo soportar, por ejemplo, industrias pequeñas o medianas, yo puedo soportar una materialización de 100 millones, no sé, de pesos colombianos. Yo puedo soportar. Entonces, yo hago un indicador que esté por debajo o que esté en esas áreas de tolerancia. ¿Qué pasa cuando mis pérdidas organizacionales superan mi tolerancia? Hey, puedo entrar en problemas económicos, puedo entrar en una especie de recesión. Entonces, mis indicadores retrospectivos me dan una radiografía de cómo estoy ahora, de si lo estoy midiendo. Ahora, tengo indicadores prospectivos en base a qué? A una base histórica. Históricamente, en mi organización nunca he superado pérdidas de 100 millones. Ah, listo. Yo tengo que estar por debajo de ese valor, ¿vale? Y puedo hacer esas alertas tempranas donde yo puedo poner unos rangos más bajitos y puedo hacer ese tipo de alertas cuando esté sobrepasando o llegando a esos niveles máximos de tolerancia. O en este caso, hablando de perfil de riesgo residual, en este caso, cuando esté superando los niveles de tolerancia, ¿listo? O de apetito al riesgo. Listo, estos son lo mínimo que debe tener un indicador, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a ver un ejemplo práctico en base a los mismos, los mismos pues, tips que nosotros dimos. Entonces, nombre, por ejemplo, satisfacción del usuario. ¿Cuál es el objetivo de yo medir la satisfacción de un usuario? ¿Vale? Es en este caso identificar el grado de cumplimiento de los requisitos acordados con el usuario. ¿Listo? Alcance. ¿Cuál es el alcance? Aplicar para los usuarios o clientes que se encuesten. Porque pues yo tengo que tener un alcance cuando hago una medición. La medición no puede ser para todo el mundo, ¿cierto? Debe estar enfocado para un sector o pues un área en específico, en este caso, para solamente mis usuarios. ¿Listo? Acá yo puedo definir si incluyo terceros, si incluyo contrapartes o simplemente clientes directos. ¿Listo? Por eso es importante medir el alcance. Fórmula de cálculo es el promedio de satisfacción del cliente dividido en 95%. Esto es una fórmula matemática
Unidades, esto lo estoy básicamente trasladando a porcentajes. La meta es que sea mínimo, mínimo del 95%. Por eso la fórmula la basamos en un 95%, asumiendo que es el 100 dividido en 100% para volverlo porcentaje. ¿Listo? Esto es una regla de tres. Frecuencia de la toma de datos, cada entrega del servicio y el periodo del análisis es trimestral. Entonces acá vemos que la frecuencia de la toma de datos es muy diferente, la toma de datos y la toma del análisis. La captura de la información se está haciendo cada vez que se entrega un servicio. Esto lo vemos en áreas de soporte. Un ejemplo, cada vez que ponen un ticket, solicitan una ayuda, va la persona, les hace el soporte, les hace la ayuda, genera una encuesta de satisfacción. Entonces, la encuesta de satisfacción la responde el usuario. ¿Cada cuánto? Cada vez que se solicita un servicio. Pero cada cuánto yo hago un corte o un análisis. Trimestralmente, voy a hacer esos análisis de la información que se capture en ese periodo de tiempo. Listo. ¿Quién es el responsable? Gerente de mercadeo, registro, es un informe trimestral. Eso es lo que al final yo persigo, lo que yo voy a construir. Y fuentes de datos, pues son las encuestas de satisfacción al cliente. Y acá pues pueden haber muchas subvariables de estos mismos puntos. Por ejemplo, fuente de datos, sí, la encuesta del cliente, ¿cómo le llega la encuesta? ¿Cuál es el medio? Esta encuesta sí está llegando a la persona final. Acá pueden haber también otra serie de indicadores de las encuestas de la N cantidad de encuestas que se envían, realmente cuántas responden, cuántas son personas que no están tomándose la tarea, quiénes son esas personas, pertenecen a algún sector. Hay que ir a hacer hincapié que por favor respondan las encuestas. Pero pues todo esto sale a partir de una medición de un indicador. ¿Listo? Matrices de indicadores. Básicamente eso es una tabla donde nosotros vemos, primero que todo vemos lo que son requisitos. Entonces tenemos calidad, precio y oportunidad. En tema de parámetros, cuando hablamos de calidad, hablamos de cantidad y conformidad. Entonces, un ejemplo, esto es en base por ejemplo, en áreas de soporte, que son los servicios prestados y mi meta está por encima del 5%, por el 4%. Yo tengo un peso en esos indicadores. Acá lo vemos más básicamente como una variable. Al final de todo esto, ¿en qué se puede traducir de una manera de pronto más clara? Yo tengo unas metas por indicador. Al final, estos indicadores me van a sumar un porcentaje en el cumplimiento. Entonces, vamos a pasarlo en unas palabras más simples. Yo tengo un objetivo, ¿cierto? El objetivo lo tengo que cumplir. Yo tengo que medir también el objetivo y qué tan cerca estoy de lograrlo y qué tan lejos estoy de lograrlo. Entonces, el objetivo yo lo puedo medir de 0 a 100%. Pero entonces, para yo saber qué tanto estoy llegando a mi objetivo, lo hago a través de qué? De mis indicadores. Yo tengo un ejemplo, 5 indicadores. Es decir, que cada indicador puede suponer un 20% al objetivo de mi indicador, ¿cierto? Porque si al final mi indicador es 100%, el objetivo es mi 100%. Tengo un ejemplo, 5 indicadores. Cada indicador va a representar un 20% del cumplimiento de ese objetivo. Entonces, si yo mi indicador lo tengo en el 100, el otro lo tengo en el 60, el otro lo tengo en el 20, el otro en el -10, entonces al final ese avance en los indicadores significa mi cumplimiento del objetivo. Entonces, mi objetivo va a estar en un 30, en un 40, en un 50%. Por ejemplo, ya ahorita que estamos en fechas de prácticamente cierre de año, ya estamos en la última, la última recta del año, en el último trimestre. Si yo tengo, por ejemplo, indicadores de procesos, indicadores de área, lo ideal es que para estas fechas ya estén en un 80-90% del cumplimiento, si realmente las cosas se hicieron como se proyectaron y el objetivo se está alcanzando, ya para en este periodo tiene que estar en 80%, ya lo que falta es lo poco. O también me sirve para ver qué tan lejos estoy de mi objetivo, me sirve para tomar decisiones incluso el otro año, si las metas realmente que nos estamos planteando son las indicadas. Debo ajustar mis metas para que estos indicadores realmente y estos objetivos se vuelvan reales y a veces para pues no frustrarnos en el proceso. Para eso se mide, para eso se hacen indicadores retrospectivos, para eso se hace un análisis y sirve para la toma de decisiones de actividades futuras, como por ejemplo definición de objetivos del área, organizacionales, de procesos. Bueno. Principales errores en la implementación y gestión de indicadores. ¿Listo? Como lo pueden ver aquí en la pantalla, ya les mencionaba algunos a lo largo de la sesión, pero pues vamos a enumerarlos para que también tengamos claro
¿Qué podemos hacer mal en el momento de llevar o parametrizar indicadores? Lo primero y lo más importante, la falta de análisis. Lo he venido diciendo en toda la escuela. De nada me sirve realmente yo capturar una información si yo no hago nada con ella. ¿Listo? Metas sobrevaloradas o subestimadas. Es lo último que le acabo de comentar. Si yo realmente tengo unos indicadores súper altos que yo sé que no lo voy a poder concretar, realmente pues yo no voy a ver un movimiento en mi organización, no puedo hacer una toma de análisis efectiva, puedo tener incluso frustraciones por ver que el indicador no se mueve porque el objetivo no se está llegando. Entonces, en base a una base histórica, podemos hacer una buena construcción de indicadores a través de unas buenas mediciones y llegar a esas metas. No, no significa que no deben ser retadoras, todo debe ser retador, claro que sí, pero debe ser viable en el tiempo. Y para eso tenemos que tener objetivos claros, bien definidos. ¿Qué es lo que yo quiero perseguir? Ponerme una meta retadora y a través de unos indicadores empezar a hacer esa medición en el tiempo. No contextualizar los indicadores con sus tendencias a corto y largo plazo. Aquí es muy parecido a lo que está hablando en este caso de los riesgos de, bueno, todo lo que se viene con la inteligencia artificial, es si nosotros no nos contextualizamos, no nos actualizamos, no modificamos nuestra información. Esto realmente es un consejo que no solamente aplica para indicadores. Lo mencionamos porque estamos hablando de indicadores, pero realmente sirve para todo lo que son, todo lo que es gestión de riesgos, todo. Desde los procesos, desde los riesgos, desde las variables de calificación de impacto y frecuencia, de los mismos controles, análisis de impacto inherente y residual. Todo debe ser un organismo viviente que debe estar siempre actualizado, debe estar contextualizado en este caso en mi nicho de mercado, porque al final eso se traduce en calidad de la información. Y todo esto me sirve para al final tomar decisiones, que eso es lo que al final nosotros debemos llegar a tomar decisiones en el momento oportuno, decisiones de calidad para evitar, en este caso, hablando de riesgos, cualquier tipo de materialización, ¿listo? Y garantizar la continuidad de negocio. Medir el cumplimiento de los procesos en vez de su eficiencia, eso pues es muy claro, no, 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 y se ve mucho realmente, donde miden el cumplimiento donde miden es qué tanto estoy cumpliendo esos indicadores de los procesos en vez de que sean efectivos, su eficiencia o eficacia. ¿Listo? No establecer indicadores para todos los procesos. Realmente todos los procesos son importantes. Hay unos que son estratégicos, hay unos que son, misionales, que también se puede definir como procesos estratégicos, misionales, de apoyo, pero todos los indicadores son importantes realmente. Entonces, la recomendación es que todos los indicadores, todos los procesos, pues tengan sus indicadores correspondientemente. ¿Listo? Una mala formulación de los indicadores. Esto va desde la creación y parametrización del mismo indicador, donde no se tiene claro si el indicador debe disminuir, debe aumentar, si estar por encima de o por debajo de. Lo que les comentaba, no necesariamente el indicador en su captura de información está aquí, está errónea, sino desde su parametrización de pronto fue equivocada y por eso no vemos ese cumplimiento o ese avance en el mismo. No establecer valores límites o una alarma al indicador. Eh, si yo tengo indicadores y los mido en el tiempo y los sigo midiendo y los mido y los mido y los mido, eh, pero vuelve lo mismo. Necesitamos hacer algo con esos indicadores. El éxito en la utilización de indicadores es el análisis y también alertas tempranas. De hecho, los mismos indicadores prospectivos, lo he mencionado a lo largo de la escuela, sirven como alertas tempranas. Entonces, uno de los errores que realmente cometen muy, muy comúnmente y realmente se ve es que los indicadores, primero, no tienen un objetivo, segundo, pues no se está haciendo nada con ellos y tampoco se generan alertas sobre los indicadores, porque si yo, hablando, por ejemplo, de tolerancia al riesgo o apetito al riesgo, eh, yo tengo límites y no pongo alertas cuando ya estoy superando ese umbral, pues nunca nos vamos a dar cuenta, nunca nos vamos a notar. Y si hay una escasez de análisis o una persona responsable del seguimiento, pues menos. Entonces es importante que en este caso se establezcan alarmas y alarmas efectivas también.
Hay veces donde se crean alarmas o notificaciones a personas que no son directamente responsables del indicador o el proceso o el riesgo atado al indicador o el control atado al indicador. Entonces, no hay una centralización rápida y efectiva del indicador, se queda en el aire, se queda en un grupo de correos, se queda en un grupo de personas donde pasa mucho que, pero es tuyo, ¿no? No, pero te toca a ti, no, pero es para esa persona. Me toca a mí, no, pensé que, ¿sí me entienden? Entonces, al no haber un responsable en este caso directo, pues es de todos y es de nadie a la vez. Eso es un dicho que decimos aquí en Colombia, que cuando es de todos no es de nadie. Entonces, es importante también tener esos responsables claros, ¿vale? Em, y no se revisan los cálculos. Pues es fácil de entender y comprender. Realmente el indicador, si desde su inicio no está bien parametrizado, las fórmulas pueden cambiar en el tiempo. Em, por ejemplo, hay indicadores que abarcan mucho el tema de los seguros contratados. Entonces, esas cláusulas varían en el tiempo. Por ejemplo, una cláusula te dice a ti, yo te cubro el 90% de la materialización del riesgo. Luego en un proceso de, listo, se venció el periodo contratado, vamos a renovarlo, pero ya no es el 90 sino el 95. Entonces esos cálculos deben también actualizarse. Todo lo que se actualice, tanto como la matriz de riesgo es un organismo vivo que varía y cambia en el tiempo, asimismo los indicadores también en una periodicidad deben reevaluarse, deben evaluarse su ficha técnica, su parametrización y también su modelo de cálculo. ¿Listo? Listo. Y finalmente, pues vamos a pasar a la parte teórica. Ya nos queda poquito tiempo. Entonces vamos a interactuar con Piran. ¿Listo? No sé, Nico, si tienes algún comentario o pasamos directamente A la a la herramienta tenemos como 16 preguntas dentro del módulo de preguntas y respuestas, así que si te parece podemos hacer unas dos, nos vamos a la herramienta que vuelvo ahora a compartir para todos que estén por primera vez por acá, que tienen el plan gratis, el plan free de Pirani para poder probarlo, no les va a pedir tarjeta de crédito. Entonces, terminamos de hacer la parte práctica, si te parece, y regresamos con preguntas hasta, todavía tenemos 15 minutos hasta cumplir con el tiempo. Vamos a tratar de responder la mayoría. ¿Listo? Entonces Listo. te hago una preguntita antes de arrancar, mientras que ya la gente va entrando a Pirani. Y acá Rocío nos dice, ¿qué indicadores serían óptimos para medir la efectividad de procesos? Listo, indicadores abarcados a procesos. Nosotros los procesos lo que tenemos que medir principalmente es la calidad o la efectividad de los procesos. Entonces, cuando nosotros somos un líder del proceso, nos abarcamos también directamente a los objetivos organizacionales. Entonces, lo primero es mi proceso, ¿cuál es la finalidad de mi proceso? Porque todos los procesos tienen un objetivo. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos directamente podemos hacer esa correcta definición de indicadores de objetivos. ¿Listo? Entonces, espérame a ver si yo acá consulto uno de los que nosotros tenemos una plantilla y les doy una respuesta de ejemplos de indicadores de objetivo, de procesos. ¿Listo? Dale, de una. Mientras que vamos haciendo eso, recuerden entonces que ya pueden entrar a la herramienta y poder hacer el ejercicio junto con Jonathan para aprender mucho más de indicadores. ¿Listo? De Tal vez hecho, aquí, en el plan free, perdón, Jonathan, solo una última anotación, tal vez en el plan free no vayan a haber indicadores dentro de los módulos, pero pueden hacerlo a través del botón de explorar la demo, donde ya están funcionalidades avanzadas como indicadores, para que también prueben cómo se hacen en la herramienta. Jonathan. listo. Acá veo también otra pregunta que también es en base a los procesos donde nos la dice Isai Romero. Dices, de acuerdo a lo que has explicado, ¿entenderías que es crucial o crítico tener levantados los procesos? Pues de ahí depende todo. Entonces, voy a responder estas dos preguntas de una vez. La respuesta es sí. Básicamente, la columna vertebral o todo inicia desde un levantamiento de procesos. Esto lo ven todos los gestores de riesgo a lo largo cuando llegan a las organizaciones. Lo primero que hacen es el levantamiento del proceso. Cuando nosotros tenemos un proceso bien definido, con todo bueno, todos los componentes que hace cuando hacemos levantamiento de procesos. Luego viene la segunda etapa,
que es la evaluación de los riesgos. Hablando netamente en este caso de riesgos operativos, para seguridad de la información tiene otro tratamiento y para cumplimiento también otro y para lavado y otros módulos también tiene. Pero principalmente para riesgo operativo, todo parte de los procesos. Los procesos es el eje principal de una organización. Entonces, si yo tengo si yo tengo bien levantado mi proceso, también tengo que hacer un buen ejercicio de riesgos. Entonces, cuando yo tengo mi levantamiento de procesos, parto a la identificación de los riesgos de mi proceso y ahí se desprende toda la cadena de valor de una matriz de riesgos, que es procesos, riesgos, sus causas y consecuencias y los controles atados a los riesgos y a las causas y consecuencias. Y a partir de ahí, de esa definición, bueno, toda la gestión que yo hago, empiezo a montar mis indicadores. Indicadores que van a mis procesos, indicadores que van a mis riesgos y finalmente indicadores que van a mis controles. Por ejemplo, yo hago parte del proceso y la gerencia de Customer Success aquí en Pirani. Entonces, indicadores, por ejemplo, de mi proceso que me afectan a mí directamente. em, por ejemplo, tenemos indicadores del NPS, no son indicadores que directamente nosotros perseguimos, son indicadores que son de mi proceso y me sirven para la toma de decisiones. NPS son los tipos de encuestas, porque a partir de una buena identificación de los indicadores, en este caso de mi proceso, nosotros podemos hacer acciones con, en este caso, lo que son retractores, los que son promotores, ¿listo? Entonces, en este caso, para mí, de mi proceso son NPS, por ejemplo, la CISAT, el CES, todos esos son indicadores que personalmente yo, dentro de mi proceso, estoy persiguiendo. No, no van a nuestros riesgos, no van a nuestros controles de nuestras matrices de riesgo, sino van es directamente a mi proceso, que en este caso es Customer Success. ¿Listo? Ujú. Listo, entonces voy a hacer el ejemplo, voy a explicar. Entonces, en este momento ustedes están viendo el aplicativo de Pirani. Cuando nosotros ingresamos directamente al aplicativo de Pirani, vemos toda la cadena de valor o lo que hace parte de todo lo que son los módulos que hacen parte de, en este caso, de riesgo operativo. En este caso podemos ver el módulo indicadores en el apartado de riesgos operativos, pero como yo les indicaba, independientemente del módulo en el que yo me encuentre, voy a pasar en este caso a cumplimiento normativo compliance, también tengo mi módulo de indicadores. Si yo me paso a seguridad de la información, tengo mi módulo de indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores muchas veces pueden ser transversales. Entonces, hay indicadores que son, ahora, hay algo que es transversal en mi organización, de hecho debe ser transversal, que es el módulo de procesos. Entonces, si yo estoy haciendo indicadores de procesos o los KPIs, mi pregunta es, ¿los indicadores deben ser exclusivamente de un sistema de gestión? La respuesta es no. Si yo estoy trabajando en este caso indicadores apalancados a mis procesos, los indicadores pueden ser transversales. ¿Por qué? Porque mi proceso tiene riesgos de continuidad, tiene riesgos operativos, tiene riesgos de seguridad de información. Entonces, el líder del proceso debe conocer sus riesgos en sus diferentes sistemas de gestión, no solamente en operativo, y también puede armar indicadores que sean netamente de riesgos operativos cuando crea sus KCIs o sus KRIs y te puede tener indicadores transversales que son directamente apalancados al proceso. ¿Listo? Entonces, aquí en Pirani, ¿cómo lo hacemos o cómo volvemos esos indicadores realidad? Entonces, nos vamos aquí al módulo indicadores, estamos ubicados en la parte izquierda. Entonces, en los indicadores podemos ver la distribución de lo que teóricamente yo estaba mencionando en la escuela. ¿Qué es lo primero que vemos aquí en la parte izquierda? Tenemos la columna de objetivo. No manejamos indicadores sueltos. No tiene sentido tener un listado de indicadores si no tengo específicamente qué estoy persiguiendo. Y es muy importante también visualmente verlo y también ver qué tanto estoy cumpliendo mi indicador en el tiempo. Por ejemplo, tenemos este primero. ¿Cuál es el objetivo? Disminución de pérdidas con base al apetito al riesgo. Como pueden ver, este objetivo tiene apalancado todos estos indicadores. Entonces, este indicador pertenece a este objetivo, ¿vale? En este caso, podemos ver la primera columna a mano izquierda, que es el objetivo. ¿Qué tanto estoy cumpliendo mi objetivo? Como pueden ver aquí en diferentes ejemplos de los indicadores, por ejemplo, este que dice verificar las contrapartes en las listas de LAF, puedo ver que de un porcentaje de cumplimiento del 57% de mi objetivo, ¿listo? Y en este que está en la parte superior,
llevo un 42.000% de cumplimiento de mi objetivo. Acá, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué puedo decir? Que de pronto las metas no han sido claras. Si yo tengo porcentajes de cumplimiento muy altos o porcentajes de incumplimiento muy bajos, quizás de pronto las metas no están siendo muy efectivas. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que apalancan el cumplimiento de este indicador? Tratamiento de riesgo por pérdida, operaciones sospechosas, demora en el reporte de eventos. Todos estos indicadores me sirven para medir y llegar a mi objetivo. ¿Listo? Ahora, aquí en Pirani, ¿qué significan estas columnas? Valor actual. Entonces, todos los indicadores tienen un valor actual de medición. Ahora, ese valor puede ser, si mi indicador se está midiendo en valores porcentuales, como por ejemplo este que es un 0%, voy 0% de capacitaciones. Rangos de indicadores, ese es un valor, una cantidad específica, 9, como por ejemplo operaciones sospechosas, 45. Y también puedo tener indicadores, en este caso monetarios, como por ejemplo este de transacciones irregulares. Tengo un 603, no sé, pueden ser pesos, dólares, una unidad monetaria. ¿Listo? Al final, todo esto se apalanca en valores porcentuales, que es una variación y un porcentaje de cumplimiento de mi indicador. De acuerdo a este porcentaje de cumplimiento de mi indicador, se traslada al porcentaje de cumplimiento de mi objetivo. ¿Listo? ¿Qué es el porcentaje de variación? Es la diferencia entre la toma anterior y la toma actual del indicador. Un ejemplo, en el periodo pasado tuvo un 10% de variación de acuerdo a su última medición y en este caso tuvo una variación del 2% de acuerdo a la medición anterior. Entonces yo veo cómo está avanzando cómo está variando mi indicador en el tiempo. Y el porcentaje de cumplimiento, pues básicamente el indicador tiene una meta, ¿sí? De cero, un ejemplo de 0 a 100. Si voy en el 70, si voy en el número 70, pues voy un 70% de cumplimiento de mi indicador. ¿Listo? Ahora, esta última columna pueden ver que dice el botón de actualizar y dice el botón de automático. ¿Por qué? Porque aquí en Pirani tenemos la capacidad de manejar dos tipos de indicadores, automáticos o manuales. ¿Qué significa que sea manual? Que básicamente yo voy a ingresar aquí a mi indicador, voy a darle a actualizar, está en un valor de 800.000, lo voy a bajar a un valor, voy a quitarle un cero, voy a ponerlo en 80.000 y voy a darle a actualizar. Entonces, yo de manera manual estoy haciendo esa modificación en el sistema. Podemos ver que el valor actual se modificó, el porcentaje de variación fue positivo de un 32.000% de acuerdo a la última medición y el porcentaje de cumplimiento ya va en un menos 35.000%. ¿Listo? Cada vez que yo haga una interacción manual, voy a ver esa variación y ese porcentaje de cumplimiento. Eso pasa cuando es manual. ¿Qué pasa cuando es automático? Yo no le hago una medición. El sistema automáticamente ingresa con la información que él tiene y hace un cálculo que yo defino y alimenta el indicador con una periodicidad que yo estoy definiendo. ¿Listo? Cuando es automático, básicamente si hay que hacer un proceso matemático, yo lo debo hacer personalmente para alimentar el indicador. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo en el tema de las encuestas. En Pirani no se capturan las encuestas directamente. Yo lo hago con otra plataforma. Yo voy a ingresar a la plataforma, capturar el dato y venir manualmente y agregarlo al Pirani para que Pirani me haga todo el procedimiento y me haga la gráfica y vea la variación de mi indicador en el tiempo y el porcentaje de cumplimiento. Cuando es automático, es con información que el sistema cuenta y puede, en este caso, hacer un proceso automático. Por ejemplo, cuantificación de materializaciones. Entonces, voy a editar en este caso ese indicador. Entonces, cuando yo estoy creando un indicador, ¿qué es lo que me pide? O la ficha técnica o los pasos mínimos que lo vemos en la presentación que me pide. Nombre del indicador, categoría, si es un KPI, KRI, KCI. En la ficha técnica veo la parametrización y aquí está el éxito del indicador. ¿Cuál es la idea del indicador? Debe disminuir, debe aumentar, debe estar por encima de o por debajo de. ¿Listo? Unidad, acá yo defino si estoy midiendo dinero o cantidades monetarias, porcentuales, el número es fijo como una cantidad fija o puedo personalizar en este caso mi, mi símbolo. Número meta, llegar a cero, parto de 100.000. Cada 3 meses él va a hacer esta toma de este indicador y el responsable en este caso es la Alejandro Rego. ¿Listo? Eh, en este caso, si el indicador es automático, la única diferencia es que tiene este botón que dice fórmulas. Cuando es manual, es exactamente lo mismo, solo que sin la fórmula, ¿vale?
¿Qué pasa cuando el indicador es manual? Al responsable del indicador, de acuerdo a la periodicidad trimestral, entonces si yo hago la captura del dato hoy, 3 meses a partir de la fecha de hoy, él me va a enviar alertas para que yo actualice mi indicador. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace Pirani? Todos los días envía la alerta hasta que el indicador es alimentado. ¿Listo? Una vez se alimenta el indicador de manera manual, él no se genera mala alerta y 3 meses después de la captura del indicador, vuelve y empieza a generar las alertas. ¿Listo? Las alertas se generan con esta periodicidad, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semanal y anual. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de indicadores automáticos, entonces vemos, por ejemplo, variables. Entonces, en Piranha definimos variables. Variable A, variable B y variable C, todas las variables. ¿Qué es la variable A en este caso para mí? La variable A la estoy tomando del módulo de eventos. Recuerden que los indicadores automáticos en Piranha se pueden utilizar de acuerdo a la información que el sistema cuenta, de los módulos que él tiene, riesgos, procesos, eventos. Entonces, del módulo de eventos, yo acá estoy diciendo que tengo máximos, mínimos, promedios por conteos o sumas. Yo le estoy diciendo que me sume las pérdidas totales. Entonces, la variable A se convierte en el total de mis pérdidas. Voy a crear otra variable que va también en el mismo módulo de eventos y en este caso me va a sumar todas las recuperaciones totales de mi sistema. Esto lo hace cada 3 meses. 3 meses coge toda la suma de mis pérdidas, toda la suma de mis recuperaciones. Tengo mis dos variables y aquí en la parte de fórmulas, que es lo que estoy haciendo en este caso, estoy diciendo A menos B. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Sacando mi cuantía neta. Mi cuantía neta es todas las pérdidas versus mis recuperaciones. Entonces, al final, si yo le voy a aplicar fórmula, él todos los meses automáticamente yo no voy a alimentar ese valor porque el sistema cuenta con él, va a tomar todas las pérdidas, las va a sumar las recuperaciones y las va a alimentar en mi indicador. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, este indicador que es automático, yo voy a ver el detalle, puedo ver cómo la gráfica se ha materializado en el tiempo. Entonces, cada 3 meses empecé con cero, luego en abril tenía pérdidas de 999.000 millones. En el otro 3 meses no hubo una variación, se mantuvo en el mismo valor, pero en este mes de octubre ya bajó en menos, o sea, se redujeron las pérdidas porque es un valor negativo, entonces es un incremento a la meta de mi indicador. Y así sucesivamente. Nosotros podemos ver en los 3 meses, el aplicativo automáticamente ha venido capturando cómo están mis pérdidas totales a la fecha. Y aquí podemos ver el cumplimiento, la gráfica que me genera el aplicativo automáticamente con la generación. Ahora, vuelvo y las mismas recomendaciones. De nada me sirve yo tener, en este caso, esta información si yo no tomo decisiones con ella, ¿listo? También aquí podemos ver muchas apreciaciones. Acá podemos ver que de pronto no hay una meta clara, podemos ver que la información no es de calidad, lo que yo les decía anteriormente, la fuente debe ser fiable, debe ser confiable, debe ser de calidad, porque pueden parecer estos casos. Estos casos que estamos viendo acá son hipotéticos, son ejemplos de prueba, donde vemos que de pronto mi fuente no es tan fiable. Puedo ver que están ingresando datos equivocados, de pronto las gráficas no tienen sentido. Entonces, aquí es donde vemos, más allá de ver que lo estamos haciendo mal, es identificar esas oportunidades de mejora. ¿Listo? Y si tengo calidad en mis indicadores, pues tomemos decisiones. ¿Listo? Y con eso, pues finalizamos la escuela del día de hoy. Muchas gracias, Jonathan. Si quieres, nos hemos quedado con solamente un minuto para responder preguntas. Elige tú las que deseas responder. Yo creería que con unas tres estamos. Y las demás, vamos a tratar de condensar. Tal vez hay muchas preguntas que están muy parecidas, entonces respondiendo una, podemos resolver varias de sus dudas. Listo. Una que veo aquí que está interesante, que veo que no la han preguntado anteriormente, es en la matriz de indicadores pueden tener valores negativos. Normalmente los indicadores siempre los vemos positivos y una meta 100, pero realmente sí, hay indicadores que pueden tener valores negativos. De hecho, lo estamos viendo aquí en pantalla, donde yo veo un porcentaje, por ejemplo, este de tratamiento de riesgos por pérdidas, tengo un porcentaje de incumplimiento. Cuando yo estoy hablando en este caso de valores de cumplimiento y de valores negativos, no es que sea malo, incluso es mi realidad. Yo puedo también tener en cuenta valores negativos y saber
que o acá hay una oportunidad de mejora o la meta está mal definida, ¿cierto? La parametrización está mal hecha o realmente estoy incumpliendo mi indicador y eso me afecta directamente mi objetivo. Entonces, en este caso, dependiendo de cómo yo parametrice mi indicador, porque, por ejemplo, si yo hago un indicador de encuestas, es casi que imposible tener menos encuestas, ¿sí? Yo perder encuestas, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, valores de porcentaje, en este caso sí pueden llegar a existir valores negativos que lo que hacen es disminuir ese valor o esa meta de mi indicador. Pero sí, sí pueden haber valores negativos en los indicadores. ¿Todo de qué depende? Pues de cómo yo lo defina, lo parametrice, ¿listo? De la lógica del indicador. Listo, entonces una última, el sistema lleva un registro automático de las modificaciones realizadas a los indicadores como fecha, autor, modificación realizada, imagen anterior y posterior. Claro que sí, de hecho lo vimos acá en el ejemplo, voy a verlo rápidamente. Si yo veo el detalle, estos punticos que yo veo son el momento, la fecha en que se hizo la captura. Aquí a mano derecha puedo ver en este caso el valor que lo tomó con la fecha, en este caso lo hizo a las 6 de la mañana el 1 de abril. El 1 de junio a las 6 de la mañana tomó la captura y en septiembre, el 30 de septiembre, hizo la tercera captura. Entonces yo aquí puedo ver la fecha de la captura, porque no hay un comentario y porque no hay un responsable, porque esto es un indicador automático. ¿Quién es el responsable? La persona. Vamos a ver un indicador manual como es el primero en el que yo acabo de poner una entrada. Entonces vamos a ver el detalle. Vamos a ver, miremos esta gráfica dependiendo de todas las fechas, cómo se fue moviendo en el tiempo de acuerdo a las fechas en que se instauró en este caso la medición. Y la última, podemos ver que en este caso, la última, el 17 de octubre a las 11:08 de la mañana, hora Colombia, Jonathan Barbosa, el usuario de Jonathan Barbosa, actualizó el valor a 80.000 y eso significó una disminución, eso significó un cambio del menos 3.500% al indicador. Vemos cuál fue la captura anterior, fue en septiembre 26, fue el usuario Jorge Gómez. Ahora, si ven aquí, podemos dejar un comentario. Cuando yo estoy alimentando un indicador manual, tengo aquí la capacidad de dejar un comentario, ¿listo? De por qué estoy actualizando ese valor, por qué lo estoy haciendo yo. Y la idea es que las personas que analicen estas gráficas puedan ver las entradas, los montos que pusieron. También les da una ayuda con el porcentaje de variación. Y también pueden ver el comentario que la persona dejó, ¿listo? Aquí sí es como cada quien lo quiera manejar. Si ustedes por metodología definen que tienen que dejar la fuente donde están tomando información, entonces eso debe estar en el comentario, ¿listo? Pero Pirani sí da esa información. Y puedo ver también mapas comparativos en el tiempo. Súper. No sé si hacemos una última como para ya ir cerrando. Listo, la última nos las da Alexandra. Buen día. Cada proceso debe contar con indicadores. Lo ideal y la recomendación es que sí. Tenemos procesos estratégicos, unos misionales, unos de apoyo. Normalmente, pues los de apoyo no tienen tanto hincapié o no hacen tanto énfasis en estos procesos, pero todo suma en la organización. Todo es igual de importante. Obviamente hay unos que son más prioritarios que otros, pero todo suma, todo es importante. Entonces, lo ideal es que por cada proceso, sí, tener indicadores y poderlos medir y poderlos evolucionar. En dónde deben estar determinados los mismos, en qué documento, para su verificación y justificación, para los organismos de control. Al utilizar una herramienta como Pirani, estamos centralizando la información en un solo sistema. Entonces, Pirani te permite a ti sacar reportes, sacar gráficas de toda esta información que se está capturando y se está centralizando en este caso. ¿Dónde se lleva? En Pirani. Y esto te sirve para la creación de reportes de documentos para los diferentes entes de control, auditorías internas, bueno, entre otros. Buenísimo, muchísimas gracias, Jonathan, por tu explicación, por quedarte. Nos hemos excedido un poco el tiempo, pero me parecía súper válido poder responder más preguntas del público, de nuestros asistentes que nos acompañan estos jueves. Y nada, muchas gracias. Agradecerte por tenerte en este espacio. Siempre es bueno que nos cuentes un poco más sobre temas de gestión de riesgos. Y bueno, esperamos verte en una próxima ocasión dentro de la escuela también. ¿Listo? Vale. Gracias a todos.
Gracias. Bueno, no sé si te puedes quedar un ratito en el slide del QR como para ya dar la mención final. Recuerden que si están necesitando una reunión, que puede ser de 15 minutos o de media hora, para despegar dudas que tengan respecto al software, si ya están probando el plan free y quieren ir viendo la posibilidad de ir migrando a un plan pago que les ofrece una mayor cobertura en cuanto a funcionalidades, pueden escanear el código QR que tienen en pantalla y agendar una reunión con Alejandro Gómez, quien es nuestro representante de expertos también dentro de riesgos. Así que nada, esperamos que puedan, que pueda ser de mucha utilidad los conocimientos que hemos dado hoy. Si tienen alguna consulta extra, pueden hacerla a través del QR, agendando una reunión con Alejo Gómez. ¿Listo? Que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana en el webinar de Product Update. Un abrazo. Chao, chao. Ah.